La flor de Nochebuena es una de las más representativas de la cultura mexicana. Es un símbolo de identidad que nos remonta a tiempos ancestrales, Cuetlazóchitl, que en náhuatl significa flor de cuero o flor que se marchita. Es originaria de México y también se le conoce como flor de Navidad, estrella de Navidad, Santa Catalina, flor de Pascua y flor de fuego. Su tono rojo intenso se asocia a la celebración de Navidad, aunque también las hay en otros colores como el amarillo o el salmón, gracias a sus más de 100 variedades. En su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún explica que hay referencias de ella en antiguos códices. Sin embargo, también está relacionada con la celebración católica del nacimiento de Jesús. En México, cada año se cosechan alrededor de 20 millones de estas plantas procedentes principalmente de 7 estados de la República Mexicana, entre los que destacan Morelos, Michoacán, la Ciudad de México, Puebla y Jalisco. Pero esta flor no es la única representación cultural de estas fechas, pues para 7 de cada 10 mexicanos, las fiestas no se disfrutarían igual sin un árbol de Navidad, el cual fue introducido en Inglaterra por el príncipe Alberto y su esposa, la reina Victoria, en 1840, aunque otros escritos refieren que ya se usaba en Alemania años atrás. Con el paso del tiempo, la decoración del árbol evolucionó hasta lo que hoy conocemos, dando paso a una de las tradiciones familiares más esperadas del año. En México, hay 286 plantadores en 17 estados que se dedican a la producción de árboles de Navidad. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos de cerca el origen, proceso de cultivo y cuidado de la flor de Nochebuena y el árbol de Navidad, dos decoraciones que embellecen las fiestas de invierno y de inicio de año. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas felicidades a todas y a todos. Estamos, pues sí, pasando la Navidad y qué tema tan interesante el que vamos a tratar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, Jueves de Sociedad, pues nuestras queridísimas Nochebuenas. Impresionante saber, por ejemplo, que no solamente forma parte de nuestras tradiciones, de la cultura, sino de la gran variedad que existe en nuestro país, además de que representa sin duda la producción, pues algo muy importante desde el punto de vista económico. La verdad es que nos llena de mucha alegría poder hablar de la Nochebuena, la cultura que representan, las tradiciones. Y antes que otra cosa, saludo con mucho cariño a mi compañera Laura. Laura, ¿cómo estás? Y Ana Laura Gómez. Hola, Pati. Feliz Navidad a todas las personas que ya nos están viendo, que nos están viendo a través de sus pantallas o se están conectando a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, que ya se están echando su recalentado y viendo este programa junto con nosotras. Les invito a que participen, a que nos envíen fotos de sus Nochebuenas, de sus arbolitos de Navidad, que nos cuenten cómo pasaron el día de ayer y si tienen alguna pregunta sobre cómo cuidarlos, aquí vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios para responderlo con este grupo de expertos que tenemos el día de hoy. Así es, Diana Laura. Nos acompaña Lía Vadillo en lengua de señas. También, Lía, muchas felicidades. Y bueno, por supuesto que están aquí con nosotros invitados muy especiales precisamente para hablarnos de la Nochebuena. Voy a empezar con la doctora Clementina Equihua. Hola, Clementina. Hola, del Pati. Instituto de Ecología de la UNAM. Está también aquí Marta Gómez. Ella es productora de Nochebuenas del Invernadero San Marcos, barrio de Caltongo, en Xochimilco. Está también Fernando Sánchez Vega. Él es director de producción sustentable de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México. Gracias, Fernando. Gracias. Y la doctora Laura Trejo, ella es del Instituto de Biología de la UNAM. Hola. Así que, ¿qué les puedo decir a ustedes de nuestros invitados el día de hoy para hablar precisamente de la Nochebuena? Y aquí están viendo pues algo de la variedad que existe en nuestro país. Y voy a empezar con la doctora Clementina Equihua. Esta flor, ¿qué representa para la cultura y para las tradiciones de nuestro país? Bueno, es una planta que antes de que llegaran los españoles ya estaba en los jardines prehispánicos y
pues era un elemento, como lo vemos aquí, espectacular, porque con estas flores, que yo creo que más adelante nos va a explicar Laura qué significan estas flores, y las voy a decir así entre comillas, son muy llamativas. A mí en lo personal me encanta, yo tengo una en casa que desde septiembre está floreciendo. ¿Ah, sí? Y es unas flores espectaculares que nada más de llegar a la casa te dan alegría, porque tienes este brillante color que te recibe, pues indudablemente es maravilloso. Y la floración, por lo menos la que yo tengo en casa y la que yo he observado en la Ciudad de México, se sigue no desde septiembre y acaba en marzo y abril. O sea, si las cuidamos, si las procuramos bien, las apapachamos, nos dan muchos meses de alegría, no solamente durante las fiestas. Entonces son algo espectacular para mí. Así es. Y muchos pensamos, bueno, gracias por decirnos que la podemos tener prácticamente en muchos meses del año, porque muchos pensamos o muchas pensamos que, bueno, viene la Navidad y ¿qué hacemos con ellas, no? ¿Es difícil el cultivo de las Nochebuenas? ¿Es complicado? ¿Cómo es? Es muy delicado, el cultivo de las Nochebuenas es muy delicado. Son 9 meses de estarlas cuidando. Nosotros iniciamos desde el mes de marzo. Iniciamos con la preparación del sustrato y posteriormente el trasplante, y de ahí se deriva pues a todo lo que conlleva a la fertilización, al crecimiento, a cuidar a todas aquellas honguitos o plagas que pudieran afectarle para un buen desarrollo. Claro, implica también sin duda un gran reto el poder cultivarlas. Así es. Doctora Laura Trejo, impresionante saber la gran variedad que hay de las Nochebuenas. 100 variedades. Es una planta endémica de nuestro país, ¿no? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la Nochebuena. Preguntabas la importancia biocultural. La Nochebuena está con nosotros en México desde que aparece como su especie, ¿no? Pero tiene una distribución desde México hasta Costa Rica. Lo que pasa es que nuestra cultura ya es parte de nuestra identidad, por la historia que tiene con los pueblos mesoamericanos y principalmente con México, y con otra historia que tiene histórica, de que en 1828 el primer ministro plenipotencial de Estados Unidos la llevó a Estados Unidos, y de esta manera pues se hizo este conocimiento internacional. Entonces imaginemos que esta planta, desde que está con las culturas prehispánicas, recibe un cierto manejo de tal manera que ya está en los jardines mucho antes. Hay ilustraciones de los jardines en la colonia de plantas ya modificadas de Nochebuena, y después, con tanta modificación tradicional, inclusive ahora hasta transgénica, podemos hablar de más de 300 variedades de Nochebuena a nivel internacional. Y hay variedades tradicionales de México. México tiene sus Nochebuenas de sol, ¿ah? que son prácticamente generadas por los mexicanos, y hay Nochebuenas que se generaron pues en invernaderos y laboratorios. Impresionante, ya nos das este otro dato, 300 variedades, Fernando. Sin duda representa un gran reto el poder, en el caso de ustedes, poder apoyar a los productores precisamente de la Nochebuena y todo lo que implica. Sí, sí, es un gran reto. Para la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el desarrollo de la floricultura en todo el suelo de conservación y específicamente en las alcaldías que tienen esta vocación de producción de Nochebuena, que serían Xochimilco, una parte de Tláhuac y una parte de Tlalpan. Entonces, este universo de producción implica que a través de la Dirección General de Recursos Naturales y Desarrollo Rural se canalicen los recursos y los apoyos en económico y en especie, porque el cultivo de la Nochebuena se tiene que ver de manera integral. O sea, una parte sí es los sustratos, la semilla, el esqueje, pero también las plagas y enfermedades que se pueden presentar si no tienen el cuidado y la atención necesaria para que logre un buen desarrollo la planta. Entonces, se tiene que ver de una forma integral, y en esto creo que
Ahorita que se ha estado dando el cambio de la nueva administración en la Ciudad de México, bueno, nuestro director general, el licenciado Humberto Adán Peña, ha puesto todo el empeño, sobre todo en una parte que tiene que ver con consolidar todo el esquema comercial que a estas fechas pues ya debe de estar finalizando, porque ya es una planta que es muy emblemática para las actividades decembrinas, tanto Navidad que estamos cruzando, y felicidades a todos los televidentes, una feliz Navidad, pero también emblemática de nuestro cierre de año, de este año nuevo, que también representa esa paz y esa tranquilidad en las familias. Pues sí, es una planta que implica no solamente tradiciones, tiene algo, tú nos decías, Clementina, algo muy especial, ¿no? Que te da, la verdad, alegría. A mí me encanta, no sé ustedes, cuando ven la Nochebuena, hasta, no sé, siento felicidad el observarlas, Clementina. Es que sí, efectivamente, a mí una de las cosas que me encanta precisamente es esta floración en una época en la que tú esperarías que no hubiera flores tan llamativas, ¿no? Son de ecosistemas tropicales de las costas del Pacífico, en la que si tú ves, ¿no? Cuando vamos hacia Acapulco desde la Ciudad de México, que no hay follaje, que está todo como muy cafecito, y de repente te encuentras una planta como esta, que está con unas flores tan brillantes y rojas, pues claro que te alegra el corazón, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por eso la gente se la empezó a llevar a su casa y, como dice Laura, pues se fue apropiando de esta planta que crecía naturalmente en nuestros ecosistemas hasta el sur o el centro del continente. Y pues claro, cuando llegan los españoles y ven esta belleza en una época en la que tú acostumbras no ver nada, pues claro que te la quieres llevar y la quieres incorporar a tus jardines. Y bueno, pues como estamos también hablando de las culturas cristianas o católicas, pues claro que también la incorporas en todas estas celebraciones navideñas, ¿no? Y no solamente aquí en México, porque es una planta, ahorita nos dirán los productores, que se ha extendido a todo el mundo, es la planta más popular en esta época, ¿no? Claro, ¿y cómo le hacen para llevarla a otras partes del mundo? Pues yo les pasaría esa pregunta a los productores, pero Sí, no, ¿qué porque pasa? Claro. es un gran reto. Bueno, nosotros ahorita estamos haciendo la producción a nivel nacional. Se está trabajando para poder hacer la producción para la exportación, pero eso todo requiere de todos los trámites administrativos, fitosanitarios, para que puedan pasar las flores de aquí de México a algún otro país, ¿no? Pero estamos en ese proceso de desarrollo. Yo quisiera preguntarle, Marta, ¿con las lluvias se afectó la producción en algún sentido? Sí, sí. De hecho, las Nochebuenas son muy delicadas, tanto para el calor como para la lluvia. Porque cuando hay demasiado calor, ellas se estresan. Nosotros decimos que la planta se estresa con ese calor y eso nos da, propicia a que se generen mosquitos. Mosquitos le llamamos la mosca blanca, que empieza a extraer su sábila de las hojitas y empieza a dañar a la flor. O en la lluvia, cuando hay mucha lluvia, mucha humedad, tenemos el problema le llamamos cenicilla, que le sale una capita blanca en los pétalos, o botritis, es otro de los problemas que afectan por la humedad. Entonces, los factores tanto de el clima, claro, tenemos que tener un nivel adecuado para el cultivo de las flores. El cambio climático, doctora Laura, ¿afecta la producción también? ¿La está afectando? Claro, el cambio climático afecta a la producción en todos los aspectos. Pero la buena noticia es que esta planta, como su nombre lo dice, Cuetlaxóchitl, flor que se marchita. Si nosotros vamos a las poblaciones silvestres, vemos que estas poblaciones se esconden del sol, porque está directamente al sol, pues se achicharran. Pero los pueblos mesoamericanos vieron que a algunas les gustaba el sol y se las llevaron a sus jardines. Por eso tenemos las nochebuenas de sol, que esas resisten más en los jardines. Valenciana, Reguilete,
¿no? Tenemos hasta 8 registradas. Ahora, esta planta crece en distintos ambientes, crece en ambientes muy húmedos, sus poblaciones silvestres, en ambientes muy húmedos, estamos hablando de selvas bajas en Chiapas, en ambientes secos, a Sinaloa, Durango, en ambientes fríos, Tasco, Guerrero, ¿no? Cálidos, Morelos, también Michoacán. Entonces podemos explorar todo ese germoplasma, bueno, y lo han hecho, las empresas lo han hecho para buscar no solamente enfrentar el cambio climático, sino tener menos el uso de pesticidas, ¿no? O de insecticidas para las plagas. Ahora, si me permiten, yo quisiera hablar un poquito más del significado de la Nochebuena. Claro. A lo mejor aquí en la ciudad no nos damos cuenta, pero saludando a todos nuestros colegas campesinos y gente de México, de Guatemala y demás que hemos podido visitar, esta planta es una planta de ceremonia. Claro que está todo seco y de repente vemos ahí destellos rojos y ¡ay, qué bonito! A fin de año está floreciendo. Entonces, pero es una planta de ceremonia, significa que las personas tienen las poblaciones cerquita, las poblaciones silvestres, cortan la flor y se la llevan al santo. Ahorita si vamos a ver muchos altares con esa flor, por eso era una flor de ceremonia, una flor de un tributo, y está asociado principalmente con las diosas madre, Coatlicue, después la Virgen María, ¿no? Y es el símbolo floral de fin de año de todas las fiestas, no solamente las cristianas. Por eso podemos ver Japón, Alemania, Italia, Australia, muchísimas partes, tiene muchos significados. En España es la flor de la amistad, en China la querían por el color rojo para los Juegos de Beijing, ¿no? Entonces el color rojo es muy poderoso y los significados de la Nochebuena son muy poderosos en nuestras culturas. Digo, en la ciudad a lo mejor no lo vemos así, Claro. pero cuando salimos a provincia, pues nos damos cuenta, ¿no? No, y cuando hablamos de que en diversas partes del mundo ya existe la Nochebuena, ¿quiere decir que partieron de aquí? Los datos históricos de los principales cultivares internacionales que se venden, generados en Estados Unidos, son de germoplasma silvestre de México. Eso es parte de nuestros estudios que hemos realizado en el instituto, no solamente estudios históricos, etnobotánicos, sino genéticos. Entonces, en la evolución, esos cultivares fueron generados con germoplasma de Guerrero y de Morelos. Ahora, tenemos todo el resto de distribución para explorar nuevas adaptaciones y nuevos cultivares que resistan más el frío, ¿no? Que resistan más ciertas plagas. Así es. Fernando, escuchábamos, no sé si la palabra sea correcta, la capacidad adaptativa de la Nochebuena para enfrentar pues el cambio climático que desafortunadamente existe, está, ¿no? Y cada vez vemos sus consecuencias. A mí me gustaría preguntarte, en el caso, por ejemplo, lo que nos comentaba Marta de los productores, ¿qué tanto se reciben apoyo, qué tantos apoyos se les otorgan precisamente para que puedan comercializar, exportar sus producciones de Nochebuena? Sí, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural se cuenta con el programa denominado Altepet Bienestar. Y a través de este programa pues se han apoyado a todos los productores, no nada más que están dedicados a la floricultura, sino a productores de hortaliza, tenemos por ejemplo una zona muy importante, nopal, maíz, amaranto, etcétera. Entonces todo este programa tiene la finalidad de apoyar a todos los productores y agricultores del suelo de conservación de la Ciudad de México. Aunque no lo crean, la Ciudad de México cuenta con un territorio todavía de suelo de conservación del 59%. Es decir, es mayor que todo lo que sería la parte urbana de la Ciudad de México. Y en esta zona, pues presta muchos servicios ambientales a la Ciudad de México, por eso el programa canaliza muchos recursos a la parte
de la producción agropecuaria, pero también a la conservación forestal y de los recursos naturales. Es decir, los servicios ambientales que presta el suelo de conservación son muchos, es la captura de carbono, la recarga de mantos acuíferos, la calidad del aire, etcétera. Entonces, es muy importante para la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, y ha sido una indicación también de la nueva administración de nuestra secretaria de Medio Ambiente, de la licenciada Julia, que se dé todo el apoyo para seguir preservando y conservando, no nada más esta producción de plantas ornamentales como la Nochebuena o como el cempasúchil, que ya pasó en la temporada, pero que fue una producción récord en este año, ¿no? Entonces, todo esto, y estos apoyos, ¿cómo se dan? Bueno, se dan en función de los costos de producción, se dan en función de la superficie que se cultiva y se da en función del tipo de cultivo. O sea, cada cultivo tiene sus costos de producción que son variados y también la superficie que se cultiva pues es variada. La Ciudad de México tiene unidades productivas muy intensivas, a diferencia de otros estados que son grandes extensiones, pero que sin embargo el apoyo va enfocado a que se siga preservando y manteniendo toda esta producción, y en especial la floricultura, que ha sido una de las actividades destacadas de la Ciudad de México en el país, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, por supuesto, con el diálogo, pero antes vamos a escuchar la primera parte de una entrevista con Doris Luna. Ella es investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, porque precisamente nos va a explicar el origen de la Nochebuena. Regresamos. Nochebuena tiene varias sinonimias. Uno de ellos es Cuetlazóchitl, de origen náhuatl, Pontesia, que es uno de los nombres en cómo se conoce a la Nochebuena, tanto en Estados Unidos como en Europa. También tenemos Flor de Pascua y Estrella de Navidad. Estos, tanto la Nochebuena como Estrella de Navidad y Flor de Pascua, se asocian más con las festividades religiosas, ya que los frailes, cuando llegaron a nuestro país, lo que hicieron fue asociar algunas de las tradiciones que las culturas prehispánicas ya tenían establecidas y las adoptaron para ir migrando en esta cuestión de religión, ¿no? La Nochebuena jugaba un papel muy importante en la cultura prehispánica. Se asociaba con varias festividades religiosas. Tlaxochimaco es una de ellas, que es conocida como el noveno mes, en donde hacían guirnaldas con las flores y las obsequiaban. Tlaxochimaco significa obsequiar o dar flores. También se asociaba el colocar las flores de Nochebuena en los altares de los guerreros que habían fallecido en acción. Ellos tenían las creencias de que el guerrero llegaba, su espíritu del guerrero llegaba y libaba la miel que daba la Nochebuena, por eso la colocaban. También asociaban a la Nochebuena con la virtud y la nueva vida. Es el papel que jugaba la Nochebuena en la cultura prehispánica. Además, bueno, de las utilidades, usos y costumbres que le daban en aquellas épocas, a Cuetlazóchitl también se conoce como la flor que se marchita o la flor de cuero. Tienen esas dos traducciones. Cuetlazóchitl era utilizado, maceraban sus brácteas para la obtención de pigmentos para poder teñir telas y cueros. Además, también tenían usos medicinales que utilizaban en aquellas épocas. El látex lo utilizaban, se lo daban a las mujeres. Tenían la creencia de que al consumir este látex, las mujeres iban a incrementar la producción de leche. También este mismo látex era utilizado para algunas afectaciones en piel. Bueno, cuentan que hubo una batalla entre los chontales. Era un grupo que vivía en Tabasco, en la zona de Tabasco, en la zona de Guerrero y de Oaxaca. Entonces siempre estaban en confrontación con los mexicas. Hubo una gran batalla en donde mataron a una gran población de los chontales, y se decía que en un principio las nochebuenas eran blancas, solamente había flores blancas. Después de esa batalla, las flores de las nochebuenas se marchitaron
y es uno de los significados que se asocia con Cuetlazóchitl, flor que se marchita. El siguiente año ya no reemergieron, ya no florecieron como flores blancas, sino reemergieron y florecieron como flores rojas. Dicen que esas flores absorbieron la sangre de esos guerreros que murieron en batalla y en honor a ellas se pintaron de rojo. Esa es una pequeña leyenda que está en el Códex de los Aztecas. Muchísimas gracias a Doris Luna Escalona por la entrevista que nos dio, que nos contó sobre justo el origen de la Nochebuena. En este bloque hemos hablado bastante del significado también cultural que tiene en el país, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito, que nos están viendo y se han tomado el tiempo de escribirnos en Facebook y en YouTube. Les invito a que sigan compartiendo sus comentarios y sus preguntas. Regresando al bloque los vamos a leer. Me gustaría compartirles un par de comentarios que ya nos hicieron llegar. Octavio Pedraza dice: saludos desde Atlacomulco, Estado de México. Aquí nos dedicamos al cultivo de plantas ornamentales y la Nochebuena es una de las más delicadas. Pero la gente muchas veces no sabe que con los cuidados adecuados puede durar años. Ahorita vamos a hablar justo también de qué cuidados necesitan las Nochebuenas. Y Patricia Vázquez nos dice: feliz Navidad a toda la familia de Diálogos en Confianza. Feliz Navidad a ti, Pati. Vamos a un corte y ahorita regresamos. La flor de Nochebuena es originaria de México. Su nombre en náhuatl, Cuetlazóchitl, significa flor que se marchita. Muchas gracias por seguir con nosotras, Jueves de Sociedad, un día después de la Navidad, y estamos hablando justo de nuestras Nochebuenas y árboles de Navidad. Justo las Nochebuenas que no son solo un ornamento y para decorar tu casa, sino que también tienen un significado cultural y son gran parte de la historia de nuestro país. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han participado con nosotros, que nos han mandado sus fotos, sus adornos. En verdad apreciamos mucho que estén conectadas con nosotros el día de hoy. Y justo ya tengo varios comentarios sobre los cuidados también, ¿no? Para las Nochebuenas. Rosario López nos dice: saludos desde Tlaxcala. Si bien aquí no somos productores, me gustaría saber si es viable que se den en mi estado y qué se necesita. ¿Qué le podríamos contestar? ¿Alguien? Adelante. Yo viví 9 años en Tlaxcala y aunque ahí no crecen de manera natural las plantas, es sorprendente la cantidad de nochebuenas que hay en los jardines y preciosas. Claro que cuando viene una helada, luego pues se mueren, pero vuelven a florecer. Entonces es muy viable, ¿no? Y lo vemos cada año. ¿Pero qué necesitaría entonces si quiere crecer su...? Las Nochebuenas, bueno, ahorita que nos explique más la productora. En mi opinión, yo sugiero las Nochebuenas de sol porque tienen esta adaptación que soportan más el sol. Ponerlas en el jardín, ponerlas con una nodriza, un arbolito que le dé sombra, y se le pone en un suelo que es poroso y se le pone, no le gusta tanto el agua, no le gusta tanto las corrientes de viento, pero si está bajo una nodriza y tiene agüita de vez en cuando, esas plantas, y sorprendentemente en Tlaxcala crecen muy, muy bien. Perfecto. ¿Y qué necesitaría entonces, Marta, para que Bueno, pudieran crecer ahí? para poderlas tener en cualquier estado, sí se pueden dar en todos los estados de la República, solo requieren de cuidados. ¿Cuáles son los cuidados? Protegerlas en temporada de frío, que son los meses de enero, febrero, parte de marzo. Protéjalas. Ellas sí sienten, como cualquiera de nosotros, sienten los estragos del clima, del frío. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues en su jardín protegerlas con, aquí ya dijo la doctora, una nodriza, o es una labor de taparlas, de cubrirlas con una frazada, con algo, para que las heladas no les peguen, ¿no? Son 2 meses de trabajo, de cuidado en el tiempo de frío, y posteriormente a eso llega la primavera, y esas Nochebuenas se vuelven espectaculares, o sea, reviven, renacen. Entonces, solamente en esa fecha es donde hay que tener mucho cuidado. Las ornamentales, como son estas, pues las podemos tener dentro de casa. Después de esta fecha que estamos pasando ahorita, las tenemos dentro de casa y únicamente ponerles agüita
no exceder el agua y mantenerlas en un lugar fresco. Y con eso se van a mantener. Pasando ya la temporada, las pueden sembrar en su jardín y se desarrollan en el jardín, después de fríos, después de heladas. Porque a todos, no nada más a la Nochebuena, a cualquier planta en esa temporada de invierno, les afecta el frío. Qué interesante. Así es. Perfecto, muchas gracias. Ruth Castillo nos dice, a mí me gustaría saber en qué mes es mejor comprar una Nochebuena para que me dure más. ¿Qué le podemos decir? Bueno, regularmente la temporada comercial, digamos, de la Nochebuena, pues empieza en el mes de noviembre y concluye muchos todavía para la temporada de fin de año que estamos próximos ya a celebrar. Todavía hacen algunas adquisiciones, pero la mayor temporada es noviembre y parte de la primera quincena de diciembre. Es la temporada más fuerte. El gobierno de la Ciudad de México sí tiene claro este proceso y ayuda a los productores estableciendo puntos de venta en distintas áreas de la ciudad. Entonces, ahorita acaba de pasar, por ejemplo, la venta que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México hace unas semanas. Entonces, y además se establecen algunos puntos en centros comerciales, en Paseo de la Reforma, que se hace una feria también de la Nochebuena que se hizo en noviembre, y en fin, o sea, hay muchos espacios que el gobierno de la ciudad trata de abrir a todos los productores de la Ciudad de México precisamente para que se comercialice y que ese esfuerzo productivo se vea reflejado en un ingreso económico para los productores y sus familias. Perfecto, muchas gracias. Marilú Velázquez dice, para mí adornar con flores de Nochebuena tiene un significado especial, pues me recuerda a mis seres queridos que ya no están y con quienes compartíamos momentos únicos. Muchas gracias, Marilú, por tu comentario. Esta pregunta a mí también me parece muy interesante. Eduardo González, ¿cada cuánto tengo que regar mi Nochebuena? A mí me pasa porque yo nunca sé cuándo regar las plantas, entonces la verdad es que me vendría también muy bien saber. ¿Se riegan? Sí, es como nosotros. Necesitan su agüita para poder fortalecerse y el riego debe de ser cada tercer día dentro de casa. Cada tercer día dentro de casa en un lugar fresco. Dejar que drene, que salga el agua, porque en ocasiones la tienen dentro de casa y algunas personitas que salimos a hacer nuestras labores, pues le ponemos un recipiente con agüita que solita vaya tomando el agua. No, eso no puede ser. No puede ser porque la humedad afecta a la planta y podemos empezar a generar una enfermedad de raíz. Entonces, solamente le echamos su agüita, la dejamos que escurra y la volvemos a poner en el lugar favorito de nuestras casas, oficinas, comercios, donde nos guste tener las flores. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahorita la entrevista que le hicimos a Angélica Galicia Gordillo. Ella es especialista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella nos va a explicar por qué la Nochebuena es un símbolo de la cultura mexicana y ahorita regresamos. En la cosmovisión nahua y en la cosmovisión, podría presumir, de los pueblos mesoamericanos, los seres tienen relación, hay una relación muy directa entre los seres, la naturaleza, los colores y desde luego el simbolismo que después le van a dar a los seres. Esta flor, al tener el color rojo, representa la sangre tanto del guerrero como de la mujer muerta en parto. Los guerreros, al momento de morir, se transforman primero en ayudantes del sol y después pasan a ser colibríes. Entonces, ¿qué metáfora tan bonita? Y las mujeres parturientas, bueno, como buenas guerreras, también ayudan al sol a cumplir su ciclo. Ambos, los guerreros y las mujeres parturientas, se encargaban de que el sol hiciera su ciclo. El sol se metiera al inframundo, cruzara el inframundo sin problema y justo en el momento en que va saliendo el sol, los guerreros y las mujeres ayudaban al sol al salir, lo acompañaban hasta el cenit y de nuevo lo acompañaban hasta que volviera a encontrarse con el inframundo. Era una fiesta cada vez que el sol salía. Así como la flor de cempasúchil representa el sol
y la relación con los muertos, la flor de Nochebuena está viva, es de las pocas flores que quedan vivas en el periodo de noviembre a enero. Entonces, claro que se utilizaba para adornar, además su color tan rojo, tan vivo, así como el amarillo tan vivo de la flor de cempasúchil para los muertos, la flor de Nochebuena viene a ser para el vivo. ¿Qué vivo? Este dios maíz que en un momento dado se le dio o se le puso el nombre de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que adornar? Si los templos se adornaban con flores de Nochebuena, ¿por qué no adornar las iglesias con flores de Nochebuena o Cuetlazóchitl? Bueno, ¿cuándo se le va a llamar flor de Nochebuena? Pues desde luego han de haber sido los indígenas en el momento de su conversión, cuando ya se festeja, ya no se festeja al dios maíz, sino se festeja a Jesucristo. Entonces es que surge, claro, el nombre de vamos a usar la flor. Si los frailes le llaman Nochebuena, ¿por qué no le van a seguir llamando Nochebuena? Entonces, es una flor para la Nochebuena y por tanto es una flor de Nochebuena. Es muy importante para nuestra identidad como mexicanos que no olvidemos que la flor de Nochebuena, la Cuetlazóchitl, es esta herencia para el mundo, ¿sí? Entonces, es importante que nos sientamos orgullosos de la flor de Nochebuena, es importante que nos sintamos orgullosos de que esta flor, aún con todas las variantes que ahora ya se han hecho por las modificaciones, por las adaptaciones, sigue siendo esta herencia mexicana. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Angélica Galicia por esa información tan importante que nos dio sobre la cultura que hay en torno a la Nochebuena. Laura, te quería preguntar, 300 especies mínimo, ¿no? Variedades el comerciales que tienen patente Así y que es. fueron generadas en invernaderos, en laboratorios. Ahora, de esas variedades, ¿cuántos nombres? ¿Cómo continuar con sus nombres? ¿Se Ajá. pierden entre tantas variedades o qué pasa? A ver, dinos. Pues si me permiten, doy un poquito de contexto. Tenemos 3 tipos, yo podría decir en general 3 tipos de nochebuenas. Las silvestres que crecen de manera natural desde el sur, desde Sinaloa hasta Costa Rica, por la costa del Pacífico, ¿no? Tenemos las variedades tradicionales, las nochebuenas de sol, que van a ver ustedes como unos arbustitos y que soportan más el sol. Esas fueron generadas con la interacción, el manejo con los pueblos mesoamericanos y tenemos registradas hasta 7. Y luego están las ornamentales, que son de patente, generadas pues la mayoría, la gran mayoría en el extranjero, Estados Unidos, Alemania, Italia, etcétera. Entonces, cada mejorador le pone un nombre. Ahora, ¿qué nombres ha recibido culturalmente en las Nochebuenas? Como lo han mencionado en los videos, en las entrevistas, pues tienen mucho, dependiendo la zona. Aquí en el centro de México es Cuetlazóchitl, también se le llama Pascua, que no sabemos muy bien por qué Pascua. Creemos que está asociado con el Renacimiento, porque pierde todas sus hojitas, sus flores, y luego en Pascuas florece, ¿no? Luego está Santa Catarina, que no sabemos, no muchos nombres en distintos lenguas, ¿no? Idiomas, a lo largo de México. Estrella Feral en Argentina, Penacho de Inca en Perú. Y bueno, podemos hablar una grandísima cantidad de nombres. Y las plantas de los cultivares mesoamericanos también tienen sus nombres. Reguilete, Tetela del Monte, Valenciana, San Pablo, que le pusieron en Chapingo, y muchos otros nombres que están, y ahora pues cada vez le ponen nombres muy distintos, ¿no? También hay cultivares que se generaron en el INIFAP, y esos fueron por esquejes, y pues tienen los nombres de los mejoradores que se asociaron a los nombres de sus hijos. Ay, bueno, Entonces, es esa es la variedad parte de la aquí. idiosincrasia Es la de los parte de la variedad mexicanos, de los nombres, ¿Están sí. de acuerdo? Sí. Bueno, y
Un punto que sí me gustaría tocar o insistir en este tema es el asunto del impacto del cambio climático, doctora. ¿Qué Pues, tan importante es en la producción, me imagino, de todas las especies de plantas y hortalizas y todo, pero particularmente en el caso de la Nochebuena? Pues como sucede en cualquier ecosistema y en cualquier ciudad, ya nadie estamos ajenos a los efectos del cambio climático. Estas plantas están recibiendo este problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo volviendo a mi casa, que yo creo que es ilustrador para lo que sucede en muchos lugares, te encuentras con que una floración normal, que a lo mejor ocurría de diciembre a marzo, ahora se extiende porque hace un poquito más de calor o porque ha disminuido la cantidad de lluvias o el régimen de lluvias ha cambiado. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México las lluvias están a veces en periodos más cortos de lo que se acostumbraba. Antes decíamos, el famoso cordonazo de San Francisco. Yo este año, la verdad, no lo sentí. Entonces, tienes todos estos cambios y encuentras en las variedades, bueno, en las especies silvestres, en la especie silvestre, encuentras que hay mucha diversidad de plantas, que algunas sí toleran estas modificaciones en el ambiente natural y otras no lo toleran. Eso en biología decimos que hay diversidad genética que permite esa adaptación a estas diferentes condiciones ambientales. Entonces, sí, se adaptan, porque puede pasar lo contrario, ¿no? Puede pasar lo contrario, pero bueno, según lo que nos estaba diciendo Laura, sí existe esa diversidad genética como para que las plantas se adapten a condiciones de más humedad, a condiciones de un poquito menos humedad, a condiciones de más sol, por eso existen estas variedades de más sol, y eso es lo que el ser humano ha observado y ha rescatado de alguna manera. Sí debemos preocuparnos de lo que existe en el medio silvestre porque es lo que nos va a dar herramientas para proteger estas 300 variedades. O sea, estamos muy felices de que haya 300 variedades, pero es clave lo que tenemos en el medio silvestre porque es nuestra alcancía de diversidad genética que podemos en algún momento utilizar para proteger todas estas variedades silvestres. Que es importante también tocar el tema de la protección, ¿no? Exactamente. De nuestra biodiversidad. Sí, no solo en las macetas, exacto, sino en el medio así silvestre. Es. Y justo, Marta, nos estabas comentando de una experiencia personal, tú como productora, con respecto al cambio climático, si nos las puedes compartir esta experiencia. Sí, Pati, mira, yo te comentaba que he notado que de unos 10 a 15 años el cambio climático ha sido más acelerado, porque hace aproximadamente 10 años, 15 años, a nosotros nos afectaba mucho las heladas, habían heladas muy fuertes, al grado de que nosotros en el invernadero protegemos al cultivo de Nochebuenas, aparte del invernadero con un plástico negro, y tú le pasabas el dedo a la uña, al plástico, y el hielo total, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos cuando veíamos que las heladas venían muy fuertes, hubo un año en el que tuvimos que salir en la madrugada, todos la familia, a hacer fogones a lo largo de los invernaderos, hacíamos fogones, prendimos fogatas y ventilábamos el humo para que el humo cubriera al invernadero y protegiera de la helada, porque de lo contrario nuestro cultivo estaba en juego toda la producción, ¿no? Así es. Entonces eso fue un año en el que, además de estar esperando la venta de la Nochebuena, un año en el cual sufrimos un desgaste muy fuerte, porque pues era estar toda la noche cuidándolas para que no se nos helaran, y en la mañana estar listos para atender a los clientes y poder recibirlos para que llegaran al invernadero a llevarse sus flores. Claro. Ahora, aquí en la Ciudad de México el clima es un clima pues
muy variante, ¿no? Porque Y extremoso, ¿no? así en la mañana puede haber un frío tremendo, en la tarde hay un calor fuerte y luego una lluvia. El día de ayer precisamente, ayer hacía mucho sol, hizo mucho sol y de repente estábamos trabajando allí en el invernadero y empezamos a ver las gotas de lluvia con sol aquí en la Ciudad de México. Claro. O sea, y eso pasa. Por eso también esta planta, la Nochebuena, esta plantita tan hermosa, resiste mucho los cambios aquí, las que se cultivan aquí en la Ciudad de México. Porque en la mañana están muy listas para recibir el frío y en la tarde ya están muy contentas con el calor, ¿no? Y luego la lluvia. Pues como nosotros, Entonces, los seres humanos, ¿verdad? este- Bueno, y precisamente, Marta, con respecto a tu experiencia, ¿no? Lo que implica el cambio climático, la forma en que personalmente tienen que trabajar para poder protegerlas, ¿no? Y cultivarlas. Bueno, precisamente la doctora Doris Luna, en esta segunda parte de la entrevista, nos comparte precisamente todo lo que tiene que ver con el cultivo de la Nochebuena y también los estados donde se cultiva nuestra queridísima flor. La flor de Nochebuena es originaria de México. Estas variedades que nosotros estamos presentando en este programa son variedades que han sido modificadas. Las plantas originarias de Nochebuena son en realidad de tipo más arborescente, crecen mucho más grandes, unas varas más grandes, pero obviamente las brácteas, estas hojitas que a nosotros nos llaman la atención, en realidad no son las flores, son unas hojas modificadas, las cuales producen antocianinas y que les da la pigmentación que a nosotros nos llama tanto la atención. Y ya en el centro encontramos la cima, que sería la agrupación de estas flores, en donde generalmente la flor central es una flor femenina rodeada de 4 flores masculinas. Se produce principalmente de forma comercial en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos y en la Ciudad de México. También se tiene conocimiento de invernaderos en Puebla. ¿Cuál es la importancia de este cultivo aquí en la Ciudad de México? Bueno, si se dan cuenta, generalmente Michoacán, Oaxaca, Guerrero son climas más calurosos y la producción aquí en la Ciudad de México nos permite la adaptación de esas variedades a este clima que es muy diferente en la Ciudad de México, que es un poco más frío. Entonces todos estos productores lo que hacen es que van aclimatando estas plantas para que nos duren un poco más de tiempo en nuestra casa y que tengamos mucho más éxito en preservarlas durante toda su vida. Realmente la planta de forma natural está viva todo el año. Las plantas nativas están ahí vivas todo el año. Sin embargo, la pigmentación de las brácteas se ve favorecido con los días cortos y justamente los días se van acortando o va disminuyendo la cantidad de luz en el día cuando nos acercamos más al invierno, a la época invernal. ¿Cuáles son las características que emplean para poderlas diferenciar entre las variedades de estas nochebuenas? Bueno, pues puede ser la forma de la hoja, si es de tipo lanceolado o es de tipo ovalado, o si presenta deformaciones, la forma en la cual se acomodan las brácteas, si está en copa, si está cónica o si está en ángulo recto, si presentan deformaciones las brácteas y las ramas o si son rectas, el color del tallo, si se dan cuenta, pues este es un tallo de color rojo, a diferencia de que es de color verde. Este tallo, que nosotros lo podemos observar, es de un verde, inclusive hay diferentes tonalidades de verde. Las empresas que se dedican a la producción de esquejes y variedades de la Nochebuena se han centrado en disminuir el tamaño y en algunos casos pues tenemos algunas muy compactas y otras más robustas con mayor cantidad de follaje. Bueno, pues Fernando, te quisiéramos preguntar, insistiendo con el asunto del cambio climático, las autoridades, ¿cómo están actuando o cómo están preparándose precisamente para enfrentar ese tipo de problemáticas
relacionadas con el cambio Bien. climático? Bueno, para el gobierno de la Ciudad de México, para la jefa de gobierno, para la Secretaría de Medio Ambiente y para la Comisión de Recursos Naturales, pues es muy importante ya estar actuando, o estamos actuando, porque el cambio climático ya nos pegó. O sea, ya cada vez más las contingencias climatológicas están siendo más drásticas. Nos puede caer un aguacero con una granizada de aquellas que va a afectar pues mucha de la producción de la Ciudad de México. O nos puede caer una helada muy drástica también, o un periodo de sequía muy largo. Entonces, para el gobierno de la Ciudad de México es muy importante las medidas que se han estado tomando y sobre todo tratar de ir mitigando la generación de gases de efecto invernadero. La Ciudad de México cuenta con una norma para la producción agroecológica que precisamente lo que busca es ir mitigando el uso de pesticidas, de insecticidas y transitar a una producción agroecológica con productos amigables con el medio ambiente, pero además que sea una práctica de producción tanto para productos como las hortalizas, como el maíz, como el amaranto, el nopal, que permitan a toda la ciudadanía de esta hermosa ciudad que consuman productos sanos y de calidad y que los tienen pues muy cerca del mercado, pues diría yo más grande del país, que es la Ciudad de México. Entonces todas estas acciones conjuntamente con la incorporación de insumos ya agroecológicos como las compostas, como los violes, como muchas otras cosas para el nutrimiento de las plantas, pues van acompañadas de todas estas acciones que nos evitan. Adicionalmente, pues se tienen unas campañas en los esquemas de las áreas productivas para que en el caso de aquellos que todavía están utilizando algún producto, hay una recolección de recipientes y que no estén dañando ni los cauces, ni los canales, ni todos los cuerpos de agua que alimentan todavía a la Ciudad de México y que increíblemente pues todavía tenemos por ahí 1 o 2 ríos vivos en la Ciudad de México que debemos de cuidar y proteger. Claro, por supuesto, tema muy importante. Vamos a ir a una pausa, por supuesto, seguimos hablando aquí de nuestra Nochebuena, lo que representa para la cultura, las tradiciones de nuestro país. Los estados de Morelos, Michoacán, Ciudad de México, Puebla y Jalisco son los principales productores de flor de Nochebuena. Gobierno de México. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno, tratando el tema de las Nochebuenas. Y a mí me gustaría abundar, Laura, el caso de las tradiciones relacionadas con la Navidad y con el Año Nuevo. ¿Cómo se vincula? Bueno, la Nochebuena es el símbolo floral de las fiestas de fin de año. No solamente la Navidad, pero hay que reconocer que su relación con la Navidad ha hecho de que esta planta sea importante de manera internacional. Tenemos muchas plantas, muchas flores bonitas en todo el mundo, en México también, pero el que le haya dado este impulso tan grande a esta planta fue porque se asoció con la Navidad. ¿Y cómo es que se asocia con la Navidad? Pues al ser una planta de ceremonia en México que se corta a fin de año y que se pone en los altares, se piensa que los franciscanos en el siglo XVII, cuando ven este tipo de actividades y hay esta flor disponible cerca del nacimiento de Jesús, en capillas cerca de Taxco Guerrero, ellos usan esta costumbre y ponen las flores como ofrenda al nacimiento de Jesús. Y es ahí donde hace el clic con la Navidad. Por eso Taxco es tan importante la Navidad. Por eso el 8 de diciembre es el día de la Cuetlazóchitl. Y vamos a, bueno, se vieron varias festividades aquí, pero donde vamos a ver una expresión de la cultura, muchas plantas, la Nochebuena gigante, Nochebuenas en todos los balcones, etcétera, va a ser en Taxco, porque Taxco es la cuna de esta asociación.
Y es por eso que en Estados Unidos también cuando llegó, vieron que era una planta ideal de interior que se podía poner en estas fiestas. Ahora, otras culturas, por el simple hecho del rojo, el rojo es muy poderoso, como se decía en algunas cápsulas, ¿no? El rojo implica nobleza, implica poder, implica sangre. Entonces, por eso, aunque se tienen más de 300 cultivares, los que más se venden son los rojos. Pues sí. Clementina, tú también nos querías comentar al respecto. Bueno, sí, iba yo a decir precisamente lo que dice Laura, que no es solamente de nuestras culturas, o sea, se adoptó muy bien porque efectivamente está en todo el mundo roja y no puede cultivarse o no puede estar en el exterior en todas las zonas al norte que tienen nieves, que tienen pues este clima, los días más cortos, no puede estar afuera y tú tienes una planta que es tan simbólica para unas culturas como las mexicanas, que aquí entre paréntesis, la cultura mexicana, pues bajita la mano está en todo el mundo, ¿no? Claro. Con todas las plantas que hemos aportado a las culturas y a la culinaria internacional, pues este es otro ejemplo de nuestra herencia de biodiversidad que está en todo el mundo y que desafortunadamente en algunas regiones ellos han aprovechado mejor, desarrollado variedades que venden muy bien, que son muy llamativas y que se distribuyen en todas estas zonas en donde no crecen, pero que dentro de sus hogares, pues imagínate, tienes una planta roja con estos días tristes, pues claro que te hace sentir bien, ¿no? Desde esa perspectiva. Ahora, por ejemplo, en otros países donde está la Nochebuena, ¿también está ligado a la tradición de la Navidad y del Año Nuevo o le han dado otro No, giro? bueno, desde mi experiencia sí, también están muy ligadas a la Navidad. Si tú vas a Estados Unidos, en todos los invernaderos que visites están las Nochebuenas, bueno, como personajes principales, ¿no? Están de todos tamaños, de todos tonos de rojo, ¿no? Como aquí que tenemos unas un poquito menos rojas. Y son espectáculos que atraen a las personas que no son expertas en botánica a todos estos lugares en donde las están exhibiendo. Vas a los centros comerciales, ahí están las Nochebuenas, ¿no? Entonces, sí es una herencia cultural mexicana de nuestra biodiversidad que ha conquistado el mundo, como la vainilla, el chocolate, el maíz y muchas otras que cosas. sin duda también serían temas interesantísimos de tratar. Fernando, hablábamos hace rato de el Día Nacional de la Nochebuena. Sí. Para la Comisión de Recursos Naturales es una fecha importante y esta fecha se apoyó con estas caravanas que les digo que se hacen las ferias que les llamamos de temporada. O sea, en estas ferias de temporada pues entra la Nochebuena, en el caso que es la feria en Reforma, para celebrar el 8 de diciembre, y ahí permanece más o menos 15 días la feria de la Nochebuena. Entonces, esta feria pues ya acaba de pasar. Así también tenemos alguna otra como la del Cempasúchil, que también es una feria de temporada, o sea, nada más en determinada época del año se presenta este tipo de producción. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, busca y hace algunos eventos para celebrarla, incluyéndole ir a hacer algunos eventos simbólicos a las unidades productivas. O sea, ahí se concurre y se hace algún evento alusivo precisamente a esta fecha tan importante, pero que además no nada más representa lo cultural, lo espiritual, la decoración de la familia, sino representa un ingreso económico a muchos productores que ahorita está calculada que ya cerrando este año, nuestra producción estimada de producción de Nochebuena va a alcanzar 1.820.000 plantas en la Ciudad de México, producidas en la Ciudad de México, en donde se espera una derrama económica de alrededor de 95 millones de pesos para los productores
de esta hermosa planta tan Bueno. Entre simbólica paréntesis, para la ciudad. Entre paréntesis voy a decir simple y sencillamente que esta planta mexicana es la planta que más se vende en el mundo. Muy buen dato. Pati, Bueno, Pati, vamos, sí. Disculpa, Pati, yo te podría comentar que para nosotros como productores, podemos decir que en todos los hogares no puede faltar una flor de Nochebuena en esta temporada de Navidad y Año Nuevo. Es algo significativo que da amor, cariño, paz, unión y la verdad, para nosotros es muy significativo trabajar en los invernaderos, producirla para poder compartirla con todo el público, con toda la gente y que tengan una hermosa flor en su casa. Además de que detrás de este trabajo, detrás de esta flor, hay un trabajo de miles de gentes, Sin duda. de todos los estados de la República que vienen a trabajar, Y que generan empleo a las local. unidades, Por supuesto, a ¿no? las unidades de producción, las personas que vienen a trabajar con nosotros para el cuidado de ellas también, ¿no? Y fíjense que precisamente vamos a escuchar a Luis Andrés Cabrera, él es académico de la Facultad de Ingeniería en Agronomía de la UPAE, porque él, además de tocar el asunto de que es una flor que nos adorna, la Navidad, el Año Nuevo, bueno, pues nos va a hablar de sus cuidados, sobre todo precisamente para poder conservarla. Es una flor de la que tenemos un uso en nuestro país desde la época prehispánica. Esta pues es aprovechada principalmente como un elemento ornamental, el Cuetlaxóchitl. Sin embargo, pues ha sido una planta que en su uso pues ha sido también retomada por otros países, en este caso Estados Unidos. En algún momento algún embajador de Estados Unidos le interesó esta planta, la quisieron reproducir en los Estados Unidos y efectivamente así lo hicieron, ¿no? Ellos pues tenían mucho más tecnología para poderlo hacer. Y actualmente prácticamente la mayoría de las variedades comerciales que tenemos pues vienen propagadas y vienen con un registro de esas variedades de este país. Ya se han hecho esfuerzos también por los investigadores locales para generar especies y variedades, más bien variedades de las especies nativas con fines comerciales también. Aunque su uso básicamente es ornamental, pues sí se le han atribuido algunas otras propiedades y que pues esto ha dado también pues muy poco uso. Realmente predomina el uso como una especie de ornato para esta temporada. Completamente de sol, es una planta que requiere mucho sol para poder tener también esta expresión del color en lo que normalmente conocemos como la flor, que no es la flor. Esos pétalos rojos realmente son parte de las hojas también que han cambiado de color y las flores son estas pequeñitas de color amarillo que están al centro. Entonces, para que esto pueda darse tiene que estar a pleno sol para que sintetice las sustancias que le proporcionan esta coloración. Ahora, la tenemos en interior porque solamente se utiliza durante la época decembrina y por eso es que lo utilizamos como adorno al interior de la casa. Y también por esto pues va perdiendo esta propiedad y esta vitalidad y al terminarse la temporada se desechan por eso. Pero si ya que pasó la temporada nosotros la llevamos al patio, al jardín, a donde además pueda tener acceso a que la podamos estar regando, la planta va a quedarse ahí hasta el siguiente año y en los siguientes años si la tenemos en un jardín, además si la trasplantamos a un jardín o a una maceta más grande, alguna jardinera, cada año podemos seguir disfrutando de la floración de esta especie. Pero sí tenemos que mantener húmedo el suelo o el sustrato que venga en la maceta y esto pues dependiendo del material que se utiliza, a veces es tierra, a veces algún sustrato combinado con algún mineral o alguna materia orgánica como el peat moss, composta, etcétera. Hay uno que se utiliza que es agrolita para darle porosidad, pues dependiendo del material con que venga preparada la maceta, habría que siempre estar considerando que tenga humedad, que al tacto se sienta húmeda la tierra sin que esté, digamos, saturada, sin que esté convertida en lodo. Muchísimas gracias a Luis Andrés Cabrera por la entrevista que nos dio y gracias a todas las personas que están participando, que nos están comentando en Facebook y en YouTube. Ya recuerden que pueden compartir el programa para que más personas estén enteradas de cómo cuidar estas hermosas plantas de las que estamos hablando el día de hoy.
Y Jorge Tames nos escribió y nos dice, generalmente al terminarse las fiestas de diciembre, las desechamos. ¿Qué puedo hacer con mis flores de Nochebuena? ¿Qué podemos hacer ya una vez que terminan las fiestas o se te muere o lo que pasa? Bueno, regularmente se establecen unos centros de acopio que se determinan casi por alcaldía. Entonces, en estos centros de acopio se puede ir a depositar no nada más la flor de Nochebuena que digamos ya murió, sino también se depositan los árboles de Navidad que se acopian y que posteriormente son triturados y se genera una composta para reactivar los suelos y que de manera orgánica pues influye en que se vayan mejorando cada día los suelos productivos de la Ciudad de México. Entonces ahí se capta en estos centros de acopio, se lleva a unas instalaciones a procesar, a picar y a triturar y posteriormente se compostea para integrarse a los suelos nuevamente. Es decir, puede tener un uso importante. Yo iba a decir que les den oportunidad a estas plantas que pensamos que ya se murieron, porque naturalmente la flor de Nochebuena es una planta perenne, no es una planta anual. Perenne quiere decir que a lo mejor pierde las hojas y se caen las flores, pero sigue viva. Entonces, yo recomiendo que antes de tomar una decisión drástica, que le den oportunidad, dejen que pierda las hojas, disminuyan un poquito el riego, que eso es lo que generalmente las afecta, porque en su ciclo natural reciben menos agua. Y después, conforme se va pasando el año, a lo mejor cerca de la época de lluvias, empezar a regarlas un poco y observarla y ver si recupera las hojas, pues a lo mejor darle una oportunidad y una nueva vida. Sí, y yo te quisiera preguntar, Marta, en términos prácticos, porque la verdad, yo siempre tengo mis Nochebuenas, pero me cuesta mucho trabajo conservarlas. A ver, danos unos tips para poderlas conservar. Para tenerlas en casa. Sí. Bueno, una vez que sale del invernadero, ustedes se las llevan a casita, lo único que tienen que ponerle es agüita. Hay que saber controlar el agua. ¿Qué tanta agua es la que le pones? ¿Y qué tanta agua le ponemos? No sé, unos 2 vasitos de agua, dejarla que drene y colocarla en donde la vamos a estar disfrutando y así pasar toda la temporada de Navidad, de Año Nuevo, y esperar a que pase, como te comentaba, que pase la temporada de frío y sí, como dice la doctora, poderla poner en el jardín, darle una oportunidad de vida porque son seres vivos, siguen vivos. Pues sí, ¿qué nos puedes comentar, Laura, al respecto? Si quieren nochebuenas que permanezcan con mayor probabilidad en sus jardines, yo les recomiendo las nochebuenas de sol. Pero estas nochebuenas ornamentales también, pero necesitan mucho cuidado, ¿no? Ponerles una nodriza, ponerlas en el jardín y sí, por eso le dicen Pascua, porque pierde, aprovechando, pierde todas sus hojitas y pierde sus flores. Ahora le dicen la flor de Nochebuena, pero es un conjunto de flores. ¿Cuáles son las flores? Las flores son estas bolitas que están aquí en medio y se llaman ciatios. Si ven aquí, hay unos estambres. La flor se redujo solamente a 7 estambres que están alrededor de esta bolita y una flor femenina. Entonces, a esa estructura, esa bolita se le llama ciatio, que es particular del género Euphorbia. Entonces, cada bolita es un conjunto de flores. Ahora, lo que pensamos que es la flor son estas hojas. Estas hojas, si ven, cuando empieza a florecer, de verde pasan a estos colores. Entonces, la Nochebuena, la flor de Nochebuena, es un conjunto de flores que en botánica se le llama sinflorescencia. Y tiene, si lo ven bien, va a tener un piquito de pato. Sí. Ese es el nectario. Sí, ahí tiene el néctar para que venga el polinizador y se alimente y deje el polen. Y hablando de esto, tengo una pregunta de Telma Olea, que nos dice, ¿es cierto que la flor de Nochebuena se puede usar para cuestiones medicinales? ¿Sí está comprobado científicamente? Bueno, es que me emociono porque, a ver, claro, a ver. Miren,
Creo que se ha hecho poca investigación, es una tarea pendiente de nosotros. Todos estos usos que tienen las nochebuenas. Sabemos que es su uso ornamental, ceremonial, y se hablaba del consumo de si le rompemos un tallito va a salir en látex. Ese látex es muy peligroso, nada que se lo tomen para incrementar la leche o que se lo pongan aquí, sí se ha usado para los mezquinos, para algunas cosas o problemas de la piel. Entonces, ese látex es sumamente corrosivo. Si uno se lo toma, las mucosas se dañan. Entonces, no hay que tomarlo. Pero las hojas sí se usan como cataplasmas para problemas de la piel como el erisipela. Y se está investigando que otros componentes químicos de la nochebuena pueden ser utilizados como productos cosméticos o medicinales, que todavía no se ha demostrado que se puede utilizar. Si vamos, los campesinos nos dicen a veces, es que cuando a mí me duele un diente, agarro una hojita, le pongo alcohol y me lo pongo en el diente y se me quita. No, bueno, eso, bajo su propio riesgo. Pero es que sí, las hojas no tienen tanto problema, el problema es el látex. De hecho, ya en la cocina tradicional y gourmet se comen las brácteas, se le da un tratamiento y nosotros podemos consumir en esta temporada platillos de Nochebuena. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a esta entrevista con Eufemio Barrera, Marta Bautista y Joaquín Martínez. Ellos son productores de plantas ornamentales en Xochimilco y vamos a ver el recorrido que nos dieron. Estamos en San Luis Tlaxcaltemalco, de la alcaldía de Xochimilco. Casi la mayoría nos dedicamos a la producción de plantas de ornato. Y está usted aquí en uno de los invernaderos de este pueblo. La verdad sí es un poco complicada la producción de estas plantas. Mi vida ha sido productor, pero de las plantas más delicadas para mí es la Nochebuena. He cultivado variedades de plantas, pero una de las plantas más delicadas para cultivar es la Nochebuena. Bueno, estamos en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco. Yo creo que puedo considerar que es uno de los viveros que tiene más años, porque poco a poco han ido desapareciendo. Y pues me he enamorado de esto y para mí se ha hecho un reto, y aparte de reto, también es una cuestión de amor al campo, a la tierra, ¿no? Y a las tradiciones de esta zona de Xochimilco. Eso sí, el buen productor le tiene que poner todo el entusiasmo, todo el cariño, porque pues son como si fueran parte de nosotros, parte de nuestra vida, diario estamos con ellos. Nosotros acortamos las horas luz para el fotoperiodo. Aparte de los plásticos que se logran ver aquí en el invernadero por dentro, nos ayudan, ese es uno de los principales motivos por los que ponemos plástico. El otro es captar calor, porque pues, estamos en una zona templada, no es calurosa, y donde requiere más calor para la floración, y aparte que se nos avecina lo que es el invierno, ¿no? Otro también de los factores o beneficios que nos dan los plásticos negros es protegerla de las heladas, ¿sí? Nosotros aquí dentro del invernadero hacemos un tipo microclima para favorecer el desarrollo de las nochebuenas. Y todo eso, bueno, es parte de ese trabajo donde, pues, ya una vez que la planta está lista para el mercado. Pues ahorita nada más sembramos 2.500 porque, pues, como ve, ocupa mucho el espacio. Ocupa mucho espacio. Y si nosotros no le damos el espacio adecuado, igual las plantas no van a no desarrollan bien como deben de ser, o sea, grandes, bonitas. No van a lucir. Es un cultivo de mucha inversión, de mucho trabajo, y cuando las condiciones climáticas que ahorita nos están afectando mucho, o bien un error humano, la producción no sale con las características que pues, debe tener de una planta sana, de una planta atractiva, pues para empezar ahí el precio va a disminuir.
y cuando de plano tenemos pérdidas, pues ni la inversión recuperamos y es volver a empezar otro año, otro ciclo de producción, porque prácticamente esta planta nos absorbe todo el año. Es algo pues que si no uno lo atiende como debe de ser por las plantas, pues nomás no se van a dar bonitas. Entonces, que dicen de que sí, nosotros ponemos todo el entusiasmo para que estas plantas lleguen a lucir en sus casas. Muy interesante, sin duda, escuchar a quienes cultivan la Nochebuena, todo lo que tienen que hacer. Pero, doctora Clementina, sí me gustaría insistirte en esto que comentábamos sobre no es recomendable ningún tipo de uso medicinal de la Nochebuena. No, porque muchas veces oímos, ¿no?, que la Nochebuena o que este producto se usaba, ¿no?, los antiguos mexicanos lo usaban para esto, aquello. Muchos de estos procesos de conocer el uso medicinal de las plantas, que muchísimas están asociadas a productos que usamos hoy en día, por ejemplo, la aspirina que se obtuvo de un árbol, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y como claramente nos lo dijo Laura, es una planta, la Nochebuena produce algo que puede ser tóxico. ¿Para qué te arriesgas? Y decírselo claramente a los niños, porque ellos exploran y ven cosas novedosas, que no jueguen y que no los consuman, que estén alejados de ellos. Así que ya escucharon, no utilizarla para ningún otro fin. Vamos a otra pausa y regresamos con más. La Nochebuena no es solo una flor para la Navidad. Después de la época invernal, con los cuidados adecuados, puede mantenerse hermosa durante todo el año. Es una planta que antes de que llegaran los españoles ya estaba en los jardines prehispánicos. Unas flores espectaculares que nada más de llegar a la casa te dan alegría, porque tienes este brillante color. Si las cuidamos, si las procuramos bien, las apapachamos, nos dan muchos meses de alegría, no solamente durante las fiestas. El cultivo de las Nochebuenas es muy delicado, son 9 meses de estarlas cuidándonos. Iniciamos desde el mes de marzo. La Nochebuena está con nosotros en México desde que aparece como su especie, ¿no? Pero tiene una distribución desde México hasta Costa Rica. Nuestra cultura ya es parte de nuestra identidad, por la historia que tiene con los pueblos mesoamericanos y principalmente con México. Podemos hablar de más de 300 variedades de Nochebuena a nivel internacional. Las alcaldías que tienen esta vocación de producción de Nochebuena, que serían Xochimilco, una parte de Tláhuac y una parte de Tlalpan. Es una planta que es muy emblemática para las actividades decembrinas, tanto Navidad que estamos cruzando, pero también emblemática de nuestro cierre de año, de este año nuevo, que también representa esa paz y esa tranquilidad en las familias. Es el símbolo floral de fin de año de todas las fiestas, no solamente las cristianas. Pero hay que reconocer que su relación con la Navidad ha hecho de que esta planta sea importante de manera internacional. Los franciscanos en el siglo XVII, cuando ven este tipo de actividades y hay esta flor disponible cerca del nacimiento de Jesús, ellos usan esta costumbre y ponen las flores como ofrenda al nacimiento de Jesús. En Estados Unidos también, cuando llegó, vieron que era una planta ideal de interior que se podía poner en estas fiestas. La cultura mexicana, pues bajita la mano, está en todo el mundo, ¿no? Claro. Con todas las plantas que hemos aportado a las culturas y a la culinaria internacional. Sí, es una herencia cultural mexicana de nuestra biodiversidad que ha conquistado el mundo, como la vainilla, el chocolate, el maíz.
tiempo. Aquí en el invernadero tenemos alrededor de 5,000 plantas. Es un ingreso importante, yo creo que es el ingreso más importante de todo el año. Como ya les había comentado, empezamos a trabajar desde abril y mayo. Entonces, pues es un cultivo largo. Y como es un cultivo largo, pues sí es un poco costoso. Entonces el ingreso que adquirimos de la venta de estas plantas, pues yo creo que es de los más importantes que tenemos durante el año. Pero cultivamos algunas de las más resistentes y de las que más se han adaptado a esta región. La que más se ha adaptado es una variedad que se llama Prestige, que es esta, y tenemos diferentes variedades. Tenemos en blanco, matizadas. Esta variedad, por ejemplo, es una variedad dorada. La variedad se llama Autumn Lips. Tenemos esta matizada que se llama Beauty Queen. Esta salpicadita que le llamamos Sonora. Y esta es una nueva variedad que estamos introduciendo. Es una variedad que se llama Toro. Tiene unos pétalos, hace unos pétalos muy, muy grandes y un color rojo intenso. La Nochebuena dura todo el año. En realidad, nosotros las tenemos aquí en el invernadero y están acostumbradas a un clima. Cuando se las llevan a sus hogares, resienten un poquito ese cambio, pero una vez empezando abril y marzo, se pueden adaptar a cualquier jardín, incluso al suelo o en alguna maceta. Lo ideal es de no poner tanta agua en la planta. Lo necesario, digo, es fácil, por ejemplo, una planta sana se sale de la maceta y puede uno checar si hay humedad, no es necesario. Y más en la época de invierno y estando en interior, las plantas requieren menos agua. Entonces, es cuestión de... Este es un ser vivo que no habla, pero sí es necesario que lo esté uno monitoreando, lo esté uno revisando para ver qué le falta, qué le sobra, qué necesita. Y en base a eso, pues la planta siga su desarrollo vegetativo hasta la floración. Sacarla al sol, que como son plantas de interior, con una hora que estén en el sol, eso también le va a ayudar mucho a que se mantenga más tiempo viva la planta. Y la otra, pues hay muchos fertilizantes que son fertilizantes solubles, como el Ultrasol, el Pites, y eso los pueden conseguir en cualquier mercado, 1 kilito, pero digo, para una planta es mucho. Requiere 1 gramo por litro de agua cada vez que se le fertilice, y así cada 8 días ponerle 1 gramito, 2 gramitos de fertilizante. Eso también le va a prolongar la vida a la Nochebuena. Bueno, pues aprovechando, les hacemos una cordial invitación para que visiten los parajes del pueblo de San Luis. Hay diferentes productores de Nochebuenas y los invitamos a que conozcan la variedad de Nochebuenas que tenemos y la variedad de cultivos que tenemos durante todo el año. Y por cierto, agradecemos precisamente a Edgar Flores, productor de Xochimilco, porque estas flores de Nochebuena que ustedes están viendo aquí, nos hizo el favor de mandarla. Así que muchas gracias de verdad por este precioso apoyo. Y bueno, retomando el asunto de la cuestión económica, nos decías, Marta, que es muy importante precisamente para ustedes, pues producir las flores de Nochebuena y todo lo que implica en cuanto al trabajo, a la remuneración. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, es muy importante para nosotros como productores este cultivo, esta fecha, porque de ahí nosotros como productores nos capitalizamos para trabajar el siguiente año. Además de que detrás de estas flores existen muchas familias que dependen de esto, que son nuestros trabajadores. En mi caso, tengo 6 trabajadores y ellos pues vienen de diferentes estados, como de Puebla, de Michoacán, de Oaxaca, y vienen a trabajar aquí para el cultivo y enviar sus ingresos a sus familias. Entonces, yo invito a todo tu público, a todos, para que
consuman estas hermosas flores para que las tengan en sus casas, además de deleitarse de la belleza de ellas, apoyan a la economía de todas estas familias y para que podamos seguir trabajando el próximo año. Y sí, Fernando, efectivamente sobre eso, ¿qué tan importante es precisamente la producción de Nochebuenas para la economía de las familias aquí en la Ciudad de México? Es muy importante. De acuerdo a los datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, con datos del 2022, la producción de Nochebuena ha alcanzado cerca de 22 millones a nivel nacional de los estados que producen este tipo de planta. Y esto pues ha generado una derrama económica de cerca de 903 millones de pesos para todos los productores que se dedican a esta actividad. Estos datos son del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del 2022. Para el caso de la Ciudad de México, para este 2024 tuvimos un estimado, ya estamos cerrando prácticamente con final de año, cerramos ya la venta de esta hermosa planta y se tiene un estimado de una producción de 1.820.000 plantas. Estas 820.000 plantas va a generar una derrama económica para los productores de cerca de 95 millones de pesos. Ahora, esta actividad también genera alrededor de 3.500 empleos directos, más en la temporada ya de comercialización que se da regularmente en los meses de noviembre y diciembre, se incrementa un poco más en función de los canales comerciales a los que recurren los productores. Entonces, esto es una derrama económica hacia las comunidades y hacia los productores y sus familias muy importante, porque además les da de alguna manera también solvencia económica para poder reinvertir nuevamente en sus esquemas productivos. La parte de Xochimilco, que es una zona catalogada como Patrimonio Cultural por la UNESCO, tiene diferentes ciclos productivos. Los productores Xochimilco tienen esta temporada, pero también cuando no está esta recurren a otro tipo de producción ornamental, incluso de plantas que son consideradas también como medicinales y que son algunas de las que conocemos o que consumimos como la ruda, como la manzanilla, como la hierbabuena. Entonces, muchos de ellos en la temporada donde no están dedicados a esta producción que le llamamos de temporada, también recurren a otro tipo de producción, porque son sus esquemas ya que traen de producción y que es lo que les da el sustento para los productores y para sus familias. Así es, por eso la importancia de la que nos hablabas, Marta, de poder consumir, comprar en esta época, porque yo te quería preguntar, ¿y qué pasa con lo que no se vende? Afortunadamente todo se vende. Ah, qué buena Afortunadamente noticia. todo se vende. Y agregando un punto más que comentaba Fernando, si quisiera yo comentar esto, que no nada más es apoyar a los productores y a las familias que están, de la gente que trabaja con nosotros, es una cascada, porque hay personas que también compran esta planta para llevársela a comercializar a las diferentes alcaldías o fuera de aquí de la Ciudad de México. Hay gente que trabaja comercializándolas, a los comercializadores también. Entonces, esto es una derrama económica en cascada para muchos sectores. Y afortunadamente, como lo que me comentabas, Pati, todo se acaba. Gracias, todo se acaba. Nos quedamos sin ninguna planta. No sé si quieras comentar algo, Laura. No, pues me agarraron en curva. Es que estábamos tratando el asunto de lo que implica la derrama económica en la producción. Claro, etc. sí, hasta más de 9,000 empleos indirectos se generan en la temporada de venta. Estaba yo pensando que en México se vende un cuarto de lo que se vende en Estados Unidos. En México vendemos 50 millones de dólares
En Estados Unidos vende más de 200 millones de dólares. Se vende muchísimo. El mayor productor de Nochebuenas es Alemania. Luego tenemos a Italia. Cada 4 años Japón, Australia genera un cultivar de Nochebuena. Entonces, eso a mí me llena de orgullo porque la Nochebuena es un símbolo que en el mundo saben que es México. Claro, que es México, ¿no? Y que tenemos una tradición, es parte de nuestra identidad. Y pues no solamente son empleos para los mexicanos, son empleos para muchas personas en el mundo. Así es. Y bueno, otro elemento, porque no se nos puede pasar, es el de los árboles de Navidad. Forma parte, por supuesto, de la tradición. ¿Y qué tan importante es, pues, culturalmente y también económicamente? Bueno, económicamente me imagino, considerando que yo no soy ni economista ni comercializadora, pero todo mundo quiere tener un árbol de Navidad en casa en esta temporada. Si no todo mundo, mucha gente. Y indudablemente implica la venta de muchas de estas plantas. Lo que a mí me preocupa desde la perspectiva biológica es de dónde vienen todas estas plantas. Sabemos que tradicionalmente se importaban muchos árboles de Navidad, que implica un problema porque pueden traer plagas, ¿no? Entonces hay que asegurarse de que esas plagas estén controladas o que no existan en estos árboles que compramos, tienen su certificado, pero antes de que habláramos y que me hicieras esta pregunta, decía Fernando que aquí se producen en la Ciudad de México, lo cual me parece fantástico porque tú puedes acercarte con estos comercializadores que sabemos lo están haciendo con toda la conciencia y todo el cuidado que se merecen nuestros recursos naturales y dejamos un apoyo económico a nuestros productores. Tú nos querías comentar algo al respecto, Fernando. Sí, efectivamente aquí en la Ciudad de México hay zonas productoras de árboles de Navidad. Estas zonas productoras pues son plantaciones comerciales que tienen toda la autorización y toda la regulación por parte de la Semarnat y básicamente están centradas en la alcaldía de Tlalpan. El pueblo de Topilejo es el mayor productor de árboles de Navidad. Tenemos un productor en Milpalta también, ligado a los límites con Tlalpan también, y están cerca de 42 hectáreas destinadas a la producción de árboles de Navidad. Estos árboles de Navidad tenemos básicamente 3 variedades, el acayagüite, el oyamel y el pseudosuga. Los más demandados, bueno, por la parte económica, el más demandado es el ayacahuite, y por la parte del olor que desprende cuando lo integramos al interior de la casa, es el oyamel. El precio de estos árboles fluctúa de acuerdo al tamaño también, y va desde los 800 hasta los 3,000 pesos, dependiendo de los tamaños, ¿no? En la alcaldía de Tlalpan tenemos solo 15 productores de árboles de Navidad en diferentes superficies, unas con mayor extensión, otras con menor extensión, y uno lo tenemos en la alcaldía de Milpalta. Todas estas producciones lo que han buscado es que los propios consumidores vayan al lugar y seleccionen el árbol. Claro. Y ellos se lo preparan para que se lo puedan trasladar a su hogar. Hay una modalidad interesante que estableció un productor también de ahí de Tlalpan, en donde ya los produce en maceta para evitar la muerte de estos y los renta. Entonces, el productor, el consumidor se puede llevar el árbol a su casa rentado. El productor le va a decir los cuidados que le debe de proporcionar para mantenerlo en condiciones adecuadas, y una vez que termina la temporada, como va a ser ya próximamente, devuelve en algunos días, va a devolver al productor nuevamente el árbol que le rentó. Entonces, esto, digamos, es una situación que ha permitido que los árboles no sean dañados o que al final de su uso mueran. Claro. Gracias, sí. Justo tenemos una entrevista hablando de los árboles de Navidad con Luis Andrés Cabrera. Él nos da unos
par de datos, vamos a escuchar qué nos dice y ahorita regresamos para seguir hablando con ustedes. Se han utilizado principalmente especies de pino, en diferentes especies. El Pinus es un género que engloba a todos los que son pinos, que conocemos como pinos, pero hay también el género Abies, que conocemos como oyamel. Y este Abies religiosa, incluso se llama así porque sus hojas terminan como en una cruz. Pues ha sido una especie forestal que no se produce tanto en México y que más bien ha sido pues producto de la importación. Con el tiempo también ha habido la oportunidad de que nuestros productores forestales, incluso los que se dedican al paisajismo, la jardinería, hayan reproducido otras especies también que las venden como arbolitos de Navidad en maceta, es decir, con todo y raíz. Y ocurre esto que comentábamos con la flor de Nochebuena también, que como tienen raíz, prácticamente los árboles nos pueden durar muchos años ahí en la casa, si están en las condiciones de sol, si se están regando, si se están cuidando. Tenemos el caso de cedrela, por ejemplo, es una de estas especies que se llegan a utilizar como especie, como arbolitos de Navidad. Pero también han surgido en los años recientes lo que son los arbolitos de Navidad cultivados. Es decir, productores forestales que propagan en viveros sus árboles de Navidad una vez que tienen un tamaño como si fuera de reforestación, se llevan al campo y una vez en el campo ya se dejan crecer. Incluso hay esta oportunidad de que uno vaya como turista a elegir y a cortar tu propio árbol de Navidad, y a la vez que es una actividad muy interesante cuando la familia va a estas áreas forestales a cortar su arbolito, tienes que trasplantar nuevos arbolitos que serán los que en los futuros años se comercialicen también, lo cual mantiene una masa forestal prácticamente cubierta todo el año y todos los años, evitando que haya un proceso de degradación del recurso forestal que incluye los suelos, la biodiversidad, que no se agote, que no se quede deforestada la superficie. Yo creo que primero esto, saber que un árbol natural no va a crear un impacto negativo al ambiente, porque es a veces lo que algunas personas, si desconocen esta situación, prefieren comprar uno artificial que les puede durar varios años y no están deforestando. Pero cuando ya hablamos de que es una actividad productiva, que hay gente que vive de esta actividad en el campo como si fuera algún otro cultivo, y que además siempre va a haber población de árboles en ese lugar de donde se compra el arbolito de Navidad, pues ya nos daría la pauta para saber que si compramos un árbol natural, vamos a estar impactando de manera benéfica al medio ambiente. En cambio, el árbol artificial, pues implica sobre todo materiales metálicos, plásticos, pues si bien tienen una durabilidad, pues cuando estos se ponen feos a través de los años, pues se tiran también y van a ser parte del gran cúmulo de basura, y algún día formarán parte de las islas de plástico también estos componentes, y desde ahí pues es mejor un arbolito de Navidad. Le puedo comentar el caso de la ciudad de Puebla, donde tenemos cerca un área natural que es African Safari, que es un lugar para hacer visita y ver animales en su entorno natural, que tiene, y algunas otras fundaciones, por ejemplo, recolectan los árboles de Navidad cuando ya la familia dejó de ocuparlos y los tienen que desechar, y entonces estos los trituran y los utilizan como composta y los utilizan para fabricar abonos orgánicos que van a favorecer los cultivos de otros arbolitos o de otras especies agrícolas. Entonces, al analizar, digamos, la cadena y la huella ecológica, acaba siendo conveniente adquirir un arbolito natural que un árbol artificial. Muchísimas gracias a Luis Andrés Cabrera por esa entrevista que nos dio sobre justo los árboles de Navidad, y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirnos el día de hoy. Ya saben que me encantaría leer todas sus preguntas y comentarios, pero no nos da tiempo de todos los que tenemos. Solo voy a terminar con el de Ana María López, que dice: queridas Patti y Diana Laura, quiero agradecerles por el espacio tan cálido que crean en Diálogos en Confianza. Esta Navidad he llenado mi casa de nochebuenas y un árbol lleno de luces y recuerdos, y no puedo evitar sentir que, así como ustedes, estos adornos llenan el ambiente de alegría y de paz. Les deseo una hermosa Navidad rodeadas de amor y felicidad. Muchísimas gracias a todas las personas. Oh, qué excelente comentario, y la verdad fue una plática muy interesante por parte de ustedes, que nos ayudan precisamente a apreciar nuestras plantas endémicas, la Nochebuena, nuestros árboles, pero sobre todo a querer preservar la cultura y la biodiversidad de este país. La verdad que interesante todos los aspectos que tocaron, y bueno, seguramente están los festejos todavía porque pasamos Navidad, bueno, y viene el Año Nuevo, todos listos, así que ya saben, sigan disfrutando estos días, sigan disfrutando, por supuesto, de sus bellas Nochebuenas.
sigan disfrutando de la vida, porque la vida se tiene que disfrutar cada instante, cada vez que respiramos hay que disfrutarla. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por haber estado con nosotros y nosotras en este Diálogos en Confianza. Y bueno, sobre todo, muchísimas gracias a usted. Ay, Pati, muchísimas gracias también. Y justo el próximo jueves vamos a hablar sobre por qué festejamos el Año Nuevo. Entonces, para que no se lo vayan a perder. Perfecto, muchas gracias. Gracias Pásenla por la bien. invitación. Abrazos. Muchas gracias. Gracias.